estar hablando en Lucas 24. Me voy a enfocar más o menos en lo que es del 13 al 31. Pero sin embargo vamos a empezar a leerlo desde el 1, ¿listo? Como para ir entendiendo el contexto de lo que vamos a leer el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos empezando. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13, Lucas 24:13, para los que van llegando. Y aquí dos ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres como habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Vamos a dejarlo hasta el versículo 31. Importante entonces para empezar este pasaje. Vamos a leer nuevamente, estamos desde Lucas 24:1, y para entrar en lo que está sucediendo nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas unas mujeres. En ese tiempo, obviamente, primero hay que entrar en el contexto. Jesús había muerto, lo habían crucificado, había pasado toda esta situación que estaba, donde estaban como los discípulos después de la muerte de Jesucristo, donde todo lo que había sucedido, que le habían escupido, que había tenido que derramar su sangre, que había tenido que pasar por esa crucifixión que no fue fácil. Y todos los discípulos que lo habían seguido por 3 años, que fue el ministerio de Jesús, entonces se encontraban pues de cierta manera desconsolados por lo que había sucedido, y empezaron obviamente
a tener esos espacios, y una mujer y unas mujeres se acercaron al sepulcro, hacia como a la tumba donde estaba Jesús. Y cuando llegaron, pues no había nada, estaba vacío, y se dieron cuenta, y entonces encontraron dos ángeles, lo que nos muestra ahí la historia, pero que ellas estaban perplejas. Dice, están perplejas en el versículo 4, dice, estaban perplejas porque no entendían lo que había sucedido. Pero entonces es cuando estaban como con temor buscando a Jesús. ¿Qué pasó con nuestro Jesús? ¿Qué pasó con nuestro Dios? Y es cuando entonces les aparece obviamente dos varones que con vestiduras resplandecientes, que son dos ángeles ahí, que se les presenta y les dice, venga, ustedes no se acuerdan de las palabras de Jesús, que él dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces ellas como que reaccionan y dicen, ay, sí, él dijo eso, él dijo que iba a resucitar al tercer día, y hoy precisamente es el tercer día. Entonces como que salieron corriendo, se fueron y le contaron a los apóstoles, y ahí es cuando empieza toda esta historia, porque ahí es donde ellos van, dice que ellos le recuerdan que era necesario, que el Hijo del Hombre tenía que morir para volver a nacer. Entonces ahí vuelven, salen corriendo, van y buscan a los apóstoles en el versículo 10, y dice que era María Magdalena y que era Juana y María, madre de Jacobo. Eran tres mujeres. Y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y las demás, o sea, habían varias. Más a ellos les parecía locura, decían, pero ¿cómo así? No entiendo, ¿cómo que no está el cuerpo? ¿Qué sucedió? Entonces para ellos era como que, ¿qué está pasando? Es muy raro que de un momento a otro se desaparezca el cuerpo y demás, y no le creían a las mujeres. En ese tiempo normalmente la mujer no tenía tanto voz y voto como lo tiene en estos tiempos. En ese tiempo de pronto era mucho más válido la voz de un hombre, por lo cual pues era como poco creíble, ellos tenían que ir a ver porque si no, no iban a creer. Y me parece importante porque dice Pedro levantándose, corrió al sepulcro, salió corriendo, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿no? Está Pedro allá, sale corriendo, ya entra allá, y corre y ve que está todo desocupado, y dice, es verdad, o sea, no está, pero se devuelve como maravillándose, es como diciendo, lo que él dijo es cierto. O sea, todo lo que él había prometido, todo lo que él había dicho que iba a resucitar, era cierto. Y entonces se va maravillándose, corriendo, y se va como feliz, se va contento. Yo quiero que usted se pare en la escena y se imagine que de un momento a otro todo eso de verdad sucede, o bueno, sucedió, pero que sea en su vida. Entras, ves que todo lo que Jesús había dicho que iba a resucitar, se hace realidad. O sea, en un momento vuelve otra vez a avivarse como esa fe que de pronto se había perdido porque había muerto. Entonces eso generaba como cierto miedo, temor. Y entonces viene un pasaje interesante que es donde me quiero enfocar en esta noche, pero pues estábamos como entrando en el contexto de lo que estaba sucediendo. Dice, he aquí dos de los discípulos, no discípulos directamente los apóstoles, los de los 11, sino eran dos discípulos alternos de todos los que seguían a Jesús. Iban el mismo día en una aldea llamada Emaús. Emaús era una ciudad, era un pequeño pueblo, no era como tal una ciudad grande, era un pequeño pueblo que se encontraba aproximadamente a 10, 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Por eso dice 70 estadios de Jerusalén. Más o menos eso hace referencia, entre lo que encontraba era que eran más o menos unos 10, 11 kilómetros. Lucas 24:13. E iban hablando entre sí. Entonces van caminando estas personas como de Jerusalén hasta Emaús. Ustedes saben que en ese tiempo pues no había carros, no había nada, y la gente normalmente se iba caminando. Ellos sí tenían recorridos largos, aunque 10 kilómetros se podría decir que lo podemos hacer en un lapso por ahí de 25 minutos, creería yo, media hora. Entonces imagínense más o menos caminando por ahí unos 10, 15, 10 kilómetros, aproximadamente una media hora caminando desde Jerusalén hasta el pueblo, la aldea llamada Emaús, ¿sí? Entonces iban por el camino e iban hablando entre sí. Y entonces estas personas, dice, iban hablando cosas que habían, de todo lo que había acontecido. Entonces yo me los imagino ahí hablando. Yo creo que ustedes se metan en la idea, ¿no? Están ahí hablando, mire, está sucediendo esto, preciso, se murió Jesús, pero yo
yo decía, no, este sí era, este era el Hijo de Dios. Para poder entender un poco, recuerden que los judíos y todo el pueblo israelita, siempre dentro de sus profecías, decía que iba a venir el Mesías. Y el Mesías significa Cristo, lo he dicho varias veces en este grupo. Mesías y Cristo es la misma palabra, ¿sí? Esa persona o esa profecía se supone que para todos ellos era muy importante y ellos siempre estuvieron esperando a aquella persona que los fuera a liberar de su cautiverio. Y en esos tiempos se encontraban esclavizados por el pueblo romano, por el imperio romano. Entonces ellos realmente no se sentían libres, a como cuando salieron de su tierra, cuando salieron de Egipto, que crearon sus tribus, cuando salieron obviamente las 12 tribus de Israel, de Jacob y demás, y ellos tuvieron nación, cuando estuvo David, que tenían todo un reino completo a su merced, no tenían alguien que los esclavizara, pero pasaron montones de cosas donde tuvieron esclavitudes con Babilonia, con un montón de ciudades que tuvieron que pasar, y en este tiempo ya cuando están en el Jesús, pues están esclavizados por el Imperio Romano. De cierta manera ellos les permiten tener su fe, no les imponen de pronto la fe, pero precisamente ellos estaban esperando ese Mesías, llevaban tiempo esperando, llevaban años esperando. Imagínense que desde Adán y Eva en Génesis 1, Génesis 3 más o menos, cuando ellos pecan o hay la caída, precisamente una de las promesas que da Dios a Eva es: de la simiente tuya nacerá uno que herirá el calcañar. Y decía que ahí estaba ya la promesa desde el inicio de que iba a venir alguien que los iba a liberar de todo eso que fue el pecado. Pero todo eso se fue como malentendiendo y ellos sentían que iba a llegar una persona que los iba a liberar de la esclavitud, pero del pueblo romano, como un ejército, se imaginaban un super príncipe, mejor dicho, un rey allá con un super ejército y demás. Pero sin embargo, cuando llega Jesús, pues cambia toda esa perspectiva, les enseña el Evangelio, les muestra los milagros, todo lo que ha venido y todo lo que se puede ver en todos los Evangelios, y al final muere. Entonces ellos acompañándolo en 3 años, creyendo en lo que él había dicho, un momento a otro muere. Y para ellos esa promesa de tantos años que venía de generación en generación, de escritura en escritura, que habían escrito primero el Pentateuco, Moisés y demás, los libros los libros principales que estaban en las escrituras, porque en ese tiempo no había como tal una Biblia establecida, sino que eran los escritos o las escrituras del Pentateuco y demás. Pero también habían escritos de los profetas, lo que habían dicho los profetas sobre Jesús, sobre esa persona que iba a venir, sobre el Mesías. Entonces ellos tenían esa expectativa y llega Jesucristo y de un momento a otro, 3 años, dicen: este por fin es la persona que siempre hemos estado esperando, es la persona que siempre hemos querido, que esté con nosotros, que nos viene a libertar, que nos viene a dar paz. Y de un momento a otro, fallece. Y aunque él les había advertido que iba a fallecer, ellos habían olvidado esas palabras, como que de cierta manera el golpe de una muerte de alguien, un ser querido, de alguien que tú amas, normalmente cuesta. Y eso para ellos fue muy difícil. Entonces, cuando vemos el pasaje, ellos están hablando ahí en el versículo 15, dice que ellos iban caminando de Emaús, hablando y discutiendo de todo lo que había acontecido. Y entonces dice el versículo 15, sucedió mientras hablaba y discutían, porque estaban hablando como que no, pero es que él dijo esto, no, pero esto dijo el otro, no, pero yo sí creo que sí era él, ¿será que no era él? Yo me imagino la duda en sus corazones, como con esa... Y entonces dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Recuerden que pasajes atrás, Jesucristo resucita, pero él no resucita con un cuerpo igual al humano, sino que normalmente es un cuerpo glorificado, se le llama. Esto es otro tema, pero sin embargo es un término para entender que ya no estaba en un estado terrenal, como de un cuerpo terrenal. Sin embargo, él camina con ellos, pero ellos no le reconocen, porque ahí dice en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. De cierta manera estaban cubiertos por algo que no les permitía ver a la persona que realmente tenían al lado.
Y es curioso, ¿no? Yo me imagino usted hablando ahí, caminando por un sendero con alguien, comentando ciertas cosas y se acerca a él y automáticamente dice, ¿qué platicas? O sea, ¿qué hablan? ¿Qué son estas cosas entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Si les pregunta eso es porque su reflejo, su cara, lo que expresaban, era como desilusión. Yo me imagino la desilusión de después de haber seguido a Jesús, después de estar ahí y se muere la persona que tú confiabas realmente que era el Mesías, el esperado. Y entonces ellos respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero? O sea, como el único ciudadano que va pasando, que, o sea, que no es de la ciudad. Vamos a mirar acá, y dice, en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido, o sea, como que usted no está enterado. Y entonces él, pues, simplemente se hace el que no sabe nada y le dice, bueno, ¿qué les dijo? ¿Qué cosas han pasado? Entonces dice, ellos les dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ya ni siquiera dicen el Hijo de Dios, no, dicen varón profeta. Ya como que no era el Hijo de Dios. Para ellos había sido un profeta más de los que había venido a predicar, pero que había sido tan bueno porque dice poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y todo pueblo. Pero es triste porque dice cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y a crucifixión. Pero nosotros esperábamos, versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Entonces, ellos sí estaban recordando lo que Jesús les había dicho, que al tercer día Él iba a volver. Pero para ellos había generado más desilusión el hecho de que ya era el tercer día y no había pasado nada. Lo curioso es que ellos están abrumados por todo lo que han conocido, por todo lo que han visto de Jesús, por sus milagros, por su poder, por la oratoria, por todo lo que logró Jesús en esos 3 años. Y de un momento a otro pierden la fe. Dicen, no, ya, no, no es Él. Y lo más curioso es que en el versículo 22 dice, aunque también se lo preguntan, ¿no? Porque dice, aunque, algo de pregunta, aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos estaban, de cierta manera, velados, porque no creían todavía que Jesucristo había resucitado, no lo veían, lo tenían al lado, y adicional, pues había otras mujeres que ya les habían comentado que habían visto que el sepulcro estaba abierto, que él ya no estaba ahí, que los ángeles habían dicho que había resucitado y no creían. Dice versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, como no le vieron, pues no creyeron. Y es algo natural normalmente en nosotros. Voy a parar un poquito acá y entrar en lo que quiero o lo que el Señor colocaba en mi corazón. Si usted tiene o le quiere colocar un título a esta charla, se llama Un encuentro con Jesús, el Dios vivo. Un encuentro con Jesús, el Dios vivo. Y entonces, a mí me parece interesante lo que está pasando acá. Están caminando, tienen una historia, están contando sus problemas, sus dificultades, la tristeza que hay. Y normalmente en nuestra vida diaria a veces también nos pasa lo mismo. Podemos tener una confianza plena en Jesús en ciertos momentos donde, Dios es todo, Dios me va a sacar de diferentes problemas, de diferentes circunstancias, de diferentes cosas. Y llega un momento donde las circunstancias, los problemas, empiezan a abrumarte, te quedas sin trabajo, pasa alguna situación, hay algún inconveniente, y de un momento a otro se pierde como la fe, se empieza a perder como ese toque donde sientes que no hay tranquilidad, no hay paz, como que hay dificultades y esas dificultades no aportan o no ayudan a estar como tranquilo.
Entonces tú lo empiezas a comentar, lo empiezas a hablar, y aquí es curioso porque Jesús está ahí, escuchando todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo lo que pasa en tu vida, siempre está atento. Y también se cumple la palabra donde dice que donde dos o tres se reunidos en tu nombre, ahí está Él. Y es curioso porque iban dos nomás caminando y hablando y ahí estaba Él. Fue un pequeño momento, pero ahí estaba. Y entonces Él pregunta, porque esto es importante, porque dice, ¿qué es lo que pasa? Pero ellos no lo podían reconocer, estaban velados y muchas veces nosotros a veces por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades, también a veces nos velamos. Entonces ya dejamos de ver a ese Jesús que es de poder, que es de autoridad, que puede lograr cosas en mi vida, que puede lograr cosas en mi casa, que puede lograr cosas en mi trabajo, en mis finanzas, en mi todo lo que es. Y dejamos de verlo un poco y empezamos a ver más los problemas, las circunstancias, las dificultades, el desierto por el que estoy pasando, las heridas, las emociones, los errores, las culpas, todas las cosas que puedan pasar y nos velamos. Pero Dios está ahí, pero Jesús está ahí al lado, pero no lo vemos. Empezamos a alejarnos un poco de Él porque, pues, empezamos a perder la fe, pero si yo he estado siendo cristiano, pero si yo he estado orando, pero si yo vi cosas, yo iba a la iglesia, pero si yo he hecho esto, si yo voy a la iglesia, ¿qué ha pasado? Porque, porque de un momento a otro todo cambia y ahora todo es malo, hay inconvenientes, hay problemas. Y entonces los sueños que yo tenía no se han podido cumplir, mis metas, yo quería este trabajo, yo quería esto, yo quería este sueño, tenía esta relación, pero no funcionó, o hay problemas en mi casa, hay problemas en matrimonio, hay problemas en mi vida general con mi familia, ¿por qué falleció tal persona? ¿Por qué? Y diferentes cosas. Y empezamos a preguntarnos, así como estos dos se iban preguntando por el camino, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿qué sucedió? Yo teníamos fe en él, pero de un momento a otro se fue. Y entonces se acerca a Jesús y es como si te dijera hoy, bueno, ¿qué es lo que hablas tú ahí? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Cuál cara? No sé, eso cada uno de ustedes sabrá en su vida en qué cosas posiblemente usted no se siente tan cómodo. Y le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así? Las personas empiezan a contarle, pero ¿cómo así? ¿No te has enterado? ¿Usted no se ha enterado? Mire, de todos los problemas que tengo, todo lo que me está sucediendo, todas estas situaciones, todas estas cosas, mire lo que me hicieron, mire que me engañaron, mire que me dijeron, mire que me ilusionaron. Y así un montón de cosas podemos empezar a contarle a Jesús. Y él empieza a decir varias cosas porque dice, insensatos. Vamos al versículo 24, porque dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y el versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Y dice algo importante, porque está recordando lo que en las escrituras y los profetas habían dicho. Les voy a leer un pasaje en Isaías 53. Si quieren vayan buscando Isaías 53. Todos busquemos Isaías 53. Es tan solo uno de los ejemplos que hay en la Biblia sobre lo que se decía de Jesús sin todavía haber venido. Me avisan cuando todos lo tengan, levantan su manita. Entonces dice, Isaías 53, 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura,
Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Entonces aquí empieza lo que expresa de Dios. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado a la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta palabra me da como, es fuerte, y precisamente es fuerte porque está hablando todo lo que padeció Jesús, pero también tendría que ser impactante si entendemos qué está pasando aquí. Y es porque está hablando muchísimos años antes de lo que iba a suceder. O sea, este libro fue escrito muchos años antes de lo que sucedió con Jesús. Pero ya estaba escrito que había una persona que moriría. Y al principio empieza hablando como que es el mismo Dios. Y eso precisamente nos hace referencia de que Jesús es Dios. Por eso Él también es Dios. Por eso decimos que es un solo Dios, una en esencia, tres en persona. Es una persona, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero acá nos habla que Él iba a sufrir, que Él iba a morir, que Él iba a pasar por circunstancias difíciles, que Él iba a pasar por todo lo que tuvo que pasar, que Él iba a expiar los pecados de todos, y que al final Él iba a estar satisfecho de eso, a pesar de que había pasado por algo difícil, porque en el versículo 10 dice que tuvo que pasar por un padecimiento fuerte, y que aún todo lo que le pasó en su alma, como dice en el versículo 11, verá el fruto de esa aflicción que tuvo ese día al recibir toda la ira de Dios en esa cruz y pagar por los pecados de la humanidad. Porque, como muchas veces lo he dicho en este grupo, no fue porque fue crucificado nomás, porque muchas personas fueron crucificadas, sino era porque tenía que iba a recibir toda la ira de Dios, que era tan fuerte, tan indescriptible ese dolor. Cargando el pecado, pagó obviamente todo lo que nosotros habíamos hecho, futuros y pasados. Y adicional, dice que Él por sus llagas nos dio sanidad, nos dio la posibilidad de ser sanos. Y entonces, todo esto, más o menos yo me imagino que Jesucristo les estaba contando en el versículo que estamos en Lucas 24, porque precisamente les dice, insensatos, o sea, ustedes no pueden ver lo que en las escrituras habían dicho los profetas. En el versículo 25 les está diciendo, oigan, ¿por qué no creen? Dice, tardos de corazón. No les está tratando de decir, ¿por qué se demoran tanto en entender que Jesucristo tenía que pasar por esas cosas? Que son cosas que habrían de pasar. Y dice, era necesario que pasaran estas cosas
para que pudiera entrar en su gloria. Entonces, dice que les explicó en el versículo 27, desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Yo me imagino ahí caminando, él diciendo, mire, ¿recuerdan cuando Moisés tal cosa hizo? Sí, sí, pues mire, ahí decía esto, y sí, 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 yo me los imagino ahí hablando, expresando, mire las profecías que se estaban hablando de Jesús, mire todo lo que estaba sucediendo, pero ellos todavía estaban ahí como con esa, ¿será que sí? Como que, oiga, de verdad, es volviendo, y así somos muchas veces nosotros. Jesús normalmente nos está predicando, nos está hablando, nos habla a través de personas, nos habla a través de su palabra, nos coloca personas a veces alrededor para que conozcamos de Él, para que nos acerquemos, porque hemos perdido la fe, porque nos hemos alejado, porque aunque sabemos que hubo un buen hombre, pues ya no estoy tan seguro de que pueda ayudarme en todas mis dificultades, en todos mis problemas. Ya no estoy tan seguro que posiblemente pueda sacarme de estos problemas por los que estoy pasando, estos desiertos. Pueda quitarme esa herida, pueda sanarme de alguna enfermedad o pueda curar mis finanzas también. Entonces, Él les está diciendo, vea, aquí está la promesa de Dios, aquí está la promesa de que Él va a estar con nosotros, de que Él tenía que pasar por todo eso y era importante. Y entonces versículo 28, para seguir avanzando, porque esta parte me causó bastante gracia. Si usted lo lee con detenimiento, si tiene la Reina Valera de 1960, dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Esto me pareció gracioso. Él hizo como que iba más lejos. O sea, trató de decir, bueno, yo me voy para más lejos, voy para otra ciudad que va para allá. Yo no voy para Maús, voy para un poquito más lejos, otro lugar. Yo me imagino tratando de decir que él iba para otro lado. Por eso dice, él hizo como que iba. Y me parece curioso Jesús en esa posición de, voy a hacer esto, a ver si de pronto caen en cuenta, a ver si me llaman, a ver si hacemos algo, a ver si de pronto con todo lo que les dije por el camino, de pronto dicen, oiga, sí, venga, usted es Jesús, ¿no? Pero así somos nosotros, porque muchas veces Jesús también está ahí, al lado del camino, caminando con nosotros, diciéndonos, mira, aquí está mi palabra, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que cambies, pero nosotros no queremos, realmente no nos interesa porque creemos que de pronto hacer eso, pues no nos haría tan cool, no nos haría tan tranquilos, tan libres, tan poder hacer ciertas cosas que a mí me gustan, que pues no quiero dejar, no quiero, no quiero, no quiero. Yo aunque conozco las escrituras, las veo y sí, me las han enseñado, pero yo prefiero seguir así y yo estoy preocupado ahorita es por mis problemas, por esta situación que está pasando, por lo que está aconteciendo, por el virus, por una cosa, por mi trabajo, por todo. Y dejamos a Dios a un lado, a Jesús a un lado. Lo dejamos a un lado y es donde Él dice como que, bueno, pues igual yo voy por allí más lejitos, si quieres igual ahí estoy. Y entonces estas personas como que de cierta manera le cogieron cierta estima a este hombre que iba caminando con ellos. Y aparece entonces el pasaje donde dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Oiga, no se vaya, o sea, está muy tarde, ya está muy oscuro, que se va a ir a caminar, quién sabe hasta dónde va usted. Quédese con nosotros, pues, porque pues ya se hace tarde, dice el versículo 29. Y el día ya ha declinado, o sea, ya era oscuro. Imagínese una ciudad donde realmente ya no es como ahorita que usted encuentra lámparas y bombillos por todo lado. Una ciudad donde realmente me imagino estarían alumbrando con alguna antorcha, con alguna cosa, ya va a estar oscuro, ya casi ni se logra ver de pronto hacia dónde van. Y ellos claramente se preocupan por la persona y le dicen, venga, no, quédese aquí, quédate con nosotros. Dice, entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y se los dio. Este procedimiento precisamente lo había realizado ya
en otras ocasiones, cuando por ejemplo hizo las multiplicaciones de los panes, donde cuando hizo varios tipos de milagros, donde él multiplicó, donde lo partió, lo bendijo y automáticamente eso se esparció y se multiplicó. Entonces para ellos era como una señal, como que, o sea, si con eso no la cogían, como que Dios hizo todo el proceso a ver si caían en cuenta de que él estaba ahí, oiga, aquí estoy, acá estoy. Y entonces abrieron los ojos, dice el versículo 31. Entonces fueron abiertos los ojos. Fue un momento donde como que se dieron cuenta, era Jesús, pero automáticamente dice, y le reconocieron, pero él ya había desaparecido de su vista. Y hasta aquí que hemos tocado, podemos ver muchas cosas en nosotros también. Él está ahí. Y la semana pasada, precisamente, cuando hablábamos de Apocalipsis 3:14, donde nos expresaba que él iba, o sea, que él estaba a la puerta y llamaba, y que si nosotros lo dejábamos entrar, pues él se sentaría y cenaría con nosotros. Entonces, creo que Dios nos habla de la continuidad de esto, porque precisamente en el momento que tú dejes entrar a Jesús, entonces es ahí cuando tus ojos van a ser abiertos y vas a poder entender las cosas que no has visto. Porque a veces estamos tan enfocados en los problemas, en las circunstancias, en mi vida en general, en mi egocentrismo, en lo que yo quiero, nada más, que olvidamos que Jesús tiene un plan para ti, que Jesús tiene un plan y un propósito enorme para ti, grande. Pero para ello, esto tiene que ser importante. Y es que el versículo 32, que no lo leímos, me daba un tinte de algo emocionante porque dice, y se decían uno al otro, apenas abrieron los ojos y se dieron cuenta de que las cosas con Jesús son diferentes. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Y entonces ese encuentro con Jesús tuvo un resultado fuerte, porque no solamente era que hubiera partido el pan, no solamente era que estaban con problemas, tristes, aburridos por lo que había sucedido, sino que le permitieron entrar, cenar con él, y al darse cuenta de abrir los ojos de que él estaba ahí, automáticamente recordaron que ellos sintieron desde que empezó a caminar con ellos ese ardor de fuego que hay a veces en nosotros cuando estamos con Jesús, cuando usted siente la presencia de Dios, cuando usted siente esa alegría, ese gozo que Él está ahí y que Él puede hacerlo, pero que se había perdido porque estaban preocupados, habían perdido la fe en Él, habían perdido la fe porque había muerto. Y entonces en ese momento es como, está vivo. O sea, tuvimos un encuentro personal con un Dios vivo, porque resucitó todas las promesas, todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos prometió en esos 3 años de evangelio, todo lo que nos dijo que iba a pasar, es realidad, no es una mentira, realmente resucitó. Y entonces aquí, en nuestra vida en general, no hemos dejado pasar a Jesús. Lo hemos dejado que siga su camino cuando Él está ahí al lado esperando, haciéndose el que pasa para ver si tú lo dejas entrar y cenar con Él. ¿Cuántas veces más tendrás que dejarlo pasar para que lo dejes entrar en tu corazón y puedas entender que Él puede abrirte los ojos y que veas lo que hay más adelante? Por eso dice el versículo por ahí, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y otro versículo que dice que los que creen, o sea, no se imaginan lo que hay más adelante, o sea, las bendiciones que tienen por creer en Jesucristo. Y eso nos pasa porque a veces no lo vemos. Estamos con nuestros ojos velados, como dice acá. ¿Por qué velados? Porque estamos preocupados por muchas cosas. De pronto usted dice, no, yo no estoy triste. De pronto no está triste, pero está tan afanado por conseguir dinero, tan afanado por conseguir una cosa, tan afanado por conseguir esta otra, tan afanado porque me presten atención, tan afanado porque yo tenga, gane, suba, crezca, tenga un estatus, tenga alguna situación, lo que sea, que me olvido
que tengo a Jesús a mi lado y que va contigo en todo momento, pero que está pasando por el lado a ver si tú le prestas atención y te explica y te pone personas y te dice, ven, y hay mensajes allí, hay mensajes allá de Cristo, pero yo los dejo pasar, porque a la final no son importantes, yo estoy preocupado por mis cosas. Pero acá nos da una enseñanza y es que no dejemos pasar a Jesús. Ven, invitémoslo a cenar. Invitémoslo a cenar así como hicieron estos dos hombres. Y cuando se sientan con Él, entonces están ahí. Y Él abre los ojos. Y al momento que tú abras los ojos, el momento que tú veas que la vida que llevas no es la que Dios quiere, sino que quiere algo mejor para ti, el día que realmente abras los ojos, entonces va a arder tu corazón, va a arder de pasión, porque digas, no ardía mi corazón en mí cuando leía las Escrituras, y vuelvas y otra vez y lea las Escrituras y sientas un ardor y un fervor, un deseo, un anhelo fuerte por Él, porque sientas que quieres más de Él. Y porque digas, es todo lo que está escrito en esta Biblia, todo lo que está escrito es real. Él va a cumplir las promesas. Él pagó por mis heridas. Él me curó de mis enfermedades porque murió en la cruz. Pagó por mis pecados. Me libró de la muerte y ahora no solamente espera, no solamente nos dio una salvación eterna por fe, por creer en Él, no tienes que hacer nada porque es por fe, pero la fe sin obras es muerta. Entonces el hecho de que tú creas tiene que llevarte un cambio, tiene que llevarte a una transformación y entonces arderá tu corazón porque vas a creer en esta palabra, vas a decir, es real y lo que Dios me ha prometido y las promesas que tengo para todos aquellos que tienen promesas de hace años, de tiempo, de lo que sea, son reales. Son reales, pero no dejes pasar a Jesús, no dejes pasarlo, tienes que invitarlo a cenar, porque está a la puerta y llamo, y aquel que escucha mi voz y oye mi voz y me deja entrar, yo entraré y entraré en él, dice, y cenaré con él. Entonces, es tan relevante que no simplemente leamos esto y como que pase, ay, un devocional más, qué chévere, qué bonito, pero no arde mi corazón. Arda. Es un encuentro con un Dios que está vivo. Él resucitó. Está vivo. No es simplemente unas hojas más. No es simplemente una oración más. Es una escritura real que tiene palabras vivas porque hay un Dios vivo que resucitó y ascendió y está con nosotros porque donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y entonces arde el corazón. ¿Hace cuánto no te arde el corazón por Jesús? ¿Hace cuánto no sientes ese quebranto de Dios? Donde dices, aquí es que siento un ardor en mi alma y un gozo profundo, como lo dicen los frutos del Espíritu, donde dice que tenemos paz, amor, bondad, paciencia, gozo. Y lo hablamos el año pasado, gozo. Donde hay un gozo profundo, porque no es una alegría normal, es un gozo real en mi vida. Donde yo digo, aquí estoy feliz, me arde el corazón porque Jesús está vivo, pero creo que se te olvidó. Me puedes decir, llevo años en el Evangelio, me puedes decir, es que llevo 3 días, no importa. Cuando tenemos un encuentro real con un Dios vivo, arde el corazón, arde. Y si no, es porque no has tenido ese encuentro y hoy te invito a que tengas un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, porque es lo que motiva a mover. Mira, yo no haría esto si no hubiera tenido un encuentro con Jesús. Yo no predicaría este evangelio cada jueves, no hubiera cambiado mi vida si no hubiera tenido un encuentro con Jesús, porque lo tuve y me ardió el corazón. Y quiero que me siga ardiendo porque hay veces en que perdemos la fe, la rutina. Pero es el tiempo en que Jesús nos llama, ven, cenemos otra vez, sentémonos a la mesa, ten un encuentro conmigo. Y entonces va a arder el corazón. Y es lo que Dios quiere hablarte. Ya deja de preocuparte por todas las cosas que están sucediendo, por lo que esté pasando en tu vida, por lo que quieras lograr. Préstale un poquito de atención a Jesús. Porque Él quiere hacer algo nuevo en ti. Él quiere realmente que tu corazón arda en fuego y en pasión. Y entonces el día que pase eso, que tengas un verdadero encuentro con Jesús, o vuelvas otra vez a encontrarte con Él, vas a sentir paz, tranquilidad,
bondad. Vas a estar maravillándose como Pedro cuando entró al sepulcro y él sí lo creyó de una, dijo, yo me voy maravillándome porque aunque no lo he visto, yo estoy feliz. No lo he visto, pero voy caminando y corriendo porque sé que es verdad. Y esta gente me impacta porque automáticamente se levantaron de donde estaban, no importó la hora, igual se devolvieron a Jerusalén. Y mire lo que dice ahí en el versículo 33. Versículo 33. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Automáticamente, o sea, no fue que esperaron un momento, sino que en el momento que se les abrió los ojos, automáticamente se levantaron y dijeron, no, nos devolvemos, esto es verdad. Y se fueron para Jerusalén otra vez. Tengan en cuenta que ya era de noche, tengan en cuenta que en ese tiempo no había tanta luz. Y se devolvieron automáticamente a Jerusalén y se encontraron con los 11 discípulos y automáticamente entonces ellos les contaban lo que había acontecido, porque dice que había resucitado verdaderamente Jesús y que se les había aparecido también a Simón y ellos le contaron lo que había aparecido. Yo me imagino la alegría en ese momento. Estuvo con nosotros, se sentó a la mesa. Normalmente una persona que ha tenido un encuentro con Jesús quiere compartir lo que ha pasado con él. Y esa es nuestra tarea, porque el Evangelio de Jesucristo no es simplemente ser feliz y ya, sino que es poder dar la oportunidad a otros de que sean libres del el sistema del mundo que los oprime con tantas cosas que creemos que tenemos que cumplir, que tenemos que lograr, cuando en realidad no tienes que lograr nada. Tienes que esforzarte por simplemente vivir una vida en Cristo que te lleva obviamente a predicar el Evangelio, a ganar a otros, pero también a cumplir tus sueños y tu voluntad, porque dice, primero buscad del reino de Dios su justicia y lo demás será añadido. No es más, no tienes que hacer más, el resto lo va a hacer Dios. Él va a colocar el buen trabajo, Él te va a colocar en un buen estatus, Él va a colocarte en un lugar de autoridad, Él va a colocarte en donde tú quieres, Él va a hacerte cumplir esos sueños, esa casa, esa familia, eso que tú esperas, lo vas a lograr. Pero primero hay que buscar el reino de Dios, su justicia. Primero hay que dejarlo entrar en mi casa, cenar con nosotros y sentir el gozo de estar con Jesús. Eso es en realidad lo que nosotros debemos hacer. Hoy es mi invitación, que arda tu corazón con Jesús, ten un encuentro con el Dios vivo. Ojalá y esta noche, apenas usted se desconecte de aquí, antes de acostarse, usted vaya y ore y tenga un encuentro con el Dios vivo, con un Dios que es real, que es vivo. No es una oración que no te están escuchando, es una oración que Dios escucha. Pero tienes que ser sincero de corazón, no oración repetitiva, es una oración real, una oración donde tú expreses lo que hay en tu alma y en tu vida, en tu corazón. Que tú abras tu mente, que tú abras tu corazón y expreses todo lo que sientes, lo malo, lo bueno, seas real con Dios. No seamos hipócritas con Dios, porque a veces nos queremos mostrar espirituales y con Él hay que mostrarse como somos, tal cual, humildes, orgullosos, como sea, pero delante de Él, para que Él empiece a obrar en ti y empieces a ver esos resultados que a veces no ves y vuelvas a activar tu fe. Lo creo y espero que tú lo creas hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Uy, el corito. Vamos a orar para terminar este tiempo. Este tiempo con nuestro Dios. Disponga su mente, su corazón. Quite toda distracción de su lado. Aquiete sus pensamientos hoy y que sea solamente un tiempo entre usted y Jesús. Que ojalá usted lo pueda complementar más tarde
pero que por lo menos en este espacio usted pueda decir: esta palabra tiene que calar en mi corazón y tiene que cambiar realmente mi vida. No puede ser una palabra más, no puede ser un jueves más. Tiene que haber un cambio. Tienes que volver a creer en Jesús. No me digas que crees si lo dejas pasar. Él está a la puerta y llama. Él te está buscando. Sí, ya lo conoces. Pero ¿qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó con el primer amor? ¿Dónde está el fuego? Aquí estoy, dice el Señor. Yo quiero entrar a cenar contigo y abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas ver las maravillas que tengo para ti. Que aunque hay dificultades también, no estarás solo. Yo iré contigo. Yo ya morí, ya resucité. Yo ya pagué. Ten confianza. Búscame a mí. Avívame a mí. Alábame, dice el Señor. Deja de estar preocupado. Deja de estar afanado. Deja a un lado esas otras prioridades y colócame como prioridad, dice el Señor. Y entonces abriré tus ojos y arderá tu corazón. Arderá tu corazón como una llama encendida, fuerte. Y sentirás gozo, sentirás paz. No habrá dudas, no habrá temor. Y entonces querrás compartir tu felicidad con el mundo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque creo fielmente en tu palabra. Creemos que tu palabra y tus promesas se van a cumplir en nosotros. Las creemos realmente porque hoy tenemos un encuentro vivo contigo, porque estamos aquí porque tuvimos un encuentro contigo, porque creemos en ti. Pero queremos recuperar el fuego, el ardor en nuestro corazón que se ha perdido. Queremos volver a sentir que estás con nosotros. A buscar primero tu reino y tu justicia y que todo lo demás sea añadido. Padre, te entregamos en esta noche nuestras cargas, pero también nuestros pecados. Te pedimos perdón si hemos descuidado nuestra relación contigo, nuestra oración continua. Nuestro devocional se volvió una rutina y ya tu palabra no me impacta. Que hoy tu palabra de hoy en adelante vuelva a impactar mi corazón. Que tu Espíritu Santo fluya en nuestro interior y avive cada día que leemos tu palabra el ardor en nuestro corazón, el ardor en nuestro interior, el anhelo de ti, la búsqueda de ti. Sana nuestras heridas, Señor, del pasado. Ayúdanos a soltar lo que hay que soltar. Ayúdanos a emprender lo que debemos de emprender. Ayúdanos a encontrar y abrir puertas donde tienes que abrirlas, Señor. Donde sea tu voluntad. Laborales. Sentimentales. Danos dominio propio para tener control sobre las cosas y no permitir que nuestra carne y nuestra vida nos lleven a caer en tentaciones, sino que nos des la valentía y la fuerza para decir no a las cosas que no te agradan. Que hoy sea el tiempo
para enamorarnos de ti otra vez, para tener un encuentro contigo. Te imploro, Señor, que borres los temores, los miedos, las dudas, y que hoy confiamos y creemos plenamente en ti. Te amamos y te bendecimos y te entregamos este tiempo en tus manos. Te entrego esta familia que por tu misericordia me has permitido liderar. Resguárdalos, bendícelos, abrígalos, Señor, con tu amor. Atrae a aquellos que no se han podido conectar. Bendícelos, Señor, y ayúdalos, Señor. Guíalos en sabiduría cada día y fortalece su fe. Te amamos, Señor. Entrego este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.